Hola, yo soy Sofía Torrisi y junto a Valentina Duarte, María Juliana León y Sofía Vidal vamos a exponer la presión del vapor. Entonces empezamos con la introducción o como tal la definición de qué es presión a vapor. Este concepto hace referencia a la presión que hace la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida a una temperatura determinada, y a esto también se le puede llamar como equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es cuando una mezcla reversible deja de cambiar su relación entre reactivos y productos. Y mientras estas dos existan, o sea, líquido y vapor presentes en la reacción que se esté haciendo, su valor es independiente. Con eso me refiero a que no necesita una cantidad especial, sino que simplemente la cantidad es independiente. O sea, puede ser cualquier cantidad, pero tienen que estar presentes. Por ejemplo, en el gráfico que ven ahí, podemos ver que se está calentando, o sea, se está subiendo la temperatura. Y aunque primero empiezan las moléculas vaporizándose, luego están las moléculas condensando, y entre más se va subiendo la temperatura, las moléculas en estado de vapor empiezan a agitarse más y empiezan a estar más en la reacción. Las fases de la presión del vapor existen dos. Existe el líquido saturado o el punto de burbuja, porque es la primera fase donde inicia el cambio de líquido a vapor, y el vapor saturado. Y esto se le denomina cuando el vapor o el agua y agua calentada están equilibrados y a la misma presión. O sea, el agua no supera el punto de ebullición ni su presión, lo que contrasta el vapor sobrecalentado. Para poder explicar un poquito mejor lo de las fases y la presión del vapor, acá tenemos 4 fases que se pueden ver que se están haciendo con calor. Entonces, en la primera podemos ver que que la temperatura como tal está bajo. Esto hace referencia al líquido comprimido o subenfriado. En la segunda etapa podemos ver un líquido saturado porque se empieza a subir la temperatura. En la tercera etapa podemos ver una división entre el vapor saturado y el líquido saturado, porque el proceso como tal de la línea de evaporación. Y en la última vemos simplemente vapor saturado, ya que este alcanza a llegar a una temperatura tan alta que el líquido se sobresaturó y por eso ahora solo existe el vapor saturado. Si se le subiera mucho más la temperatura, como por ejemplo a 300 grados Celsius, este se consideraría vapor sobrecalentado. Ahora, hablando un poco de la fórmula, podemos encontrar que esta nos dice que la presión total es igual a la presión de A por la fracción molar de A más la presión de B por la fracción molar de B. Esto lo podemos llegar a relacionar un poco con la ley de gases de Dalton, la cual nos decía que la presión total era igual a la sumatoria de las presiones parciales. Sin embargo, aquí cambia porque aquí ahora es la sumatoria de las presiones parciales de los componentes, es decir, del soluto y del solvente, y esto se multiplica por la fracción molar de ellos mismos. Y por eso es que es la presión de A por la fracción molar de A y la presión de B por la fracción molar de B, y estas dos respuestas son las que se suman. Ahora les voy a explicar un ejemplo donde se haga uso de esta fórmula. Entonces el enunciado dice: ¿cuál es la presión de vapor que ejerce una mezcla formada por 100 gramos de benceno y 100 gramos de tolueno a 25 grados centígrados? Y este mismo enunciado nos dice que a dicha temperatura las presiones de vapor del benceno y el tolueno puro son respectivamente 95.1 milímetros de mercurio y 28.4 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, lo primero es que no sabemos cuál es el soluto y el solvente, ya que se da la misma cantidad en gramos. Por eso lo vamos a convertir a moles, e igualmente estas moles las usaremos para la fracción molar. Entonces tenemos que el benceno 78 gramos son 1 mol y 100 gramos, haciendo la regla de 3, es 1.28 moles. Y del tolueno tenemos que 1 mol son 92 gramos y necesitamos saber 100 gramos cuántos son, y haciendo uso igualmente de la regla de 3 nos da que es 1.09 moles. Ahí ya podemos saber cuál es el soluto y cuál es el solvente, siendo el solvente el benceno ya que hay más cantidad, y el soluto siendo el tolueno ya que hay menos cantidad. Ahora vamos a considerar la fórmula. La fórmula nos dice que la presión total es igual a la presión de A por la fracción molar de A más la presión de B por la fracción molar de B. Entonces los datos que tenemos en general son las presiones y tenemos las moles de los componentes de la solución.
Entonces tenemos que la presión de A, que va a ser el solvente o el benceno, es de 95.1 milímetros de mercurio y la presión de B son 28.4 milímetros de mercurio y este es del soluto. Entonces, bueno, para sacar la fracción molar ya sabemos que es arriba van las moles de lo que nos están pidiendo. En este caso sería el benceno, que es 1.28 moles, sobre la sumatoria de las moles de la solución, de los componentes de la solución. Entonces sería, en el caso del benceno, sería 1.28 moles sobre 1.28 moles más 1.09 y esto nos termina dando 0.54. En la fracción molar del B o del tolueno, esto nos terminaría dando que es 1.09 moles sobre 1.28 moles más 1.09 moles y esto nos termina dando 0.46. Ahora sí nos vamos a resolver la fórmula, porque ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder encontrar la presión total. Entonces nos queda que la presión total es igual a la presión de A, que es 95.1 milímetros de mercurio, por 0.54, que es la fracción molar de A, o la fracción molar del benceno, más la parte del tolueno, que es 28.4 milímetros de mercurio su presión, por 0.46 su fracción molar. Terminamos resolviendo y esto nos termina resultando en 64.41 milímetros de mercurio, porque es presión. Descenso relativo de la presión de vapor. La presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores. Los factores de que depende la presión de vapor es la naturaleza del líquido y la temperatura. Ahora vamos a ver la influencia del valor del líquido. El valor de la presión de un vapor saturado de un líquido da una idea clara de su volatilidad. Los líquidos más volátiles, el éter, gasolina, la acetona, etc., tienen presión de vapor saturado más alta, por lo que este tipo de líquidos, confinados en un recipiente cerrado, mantendrán una misma temperatura, que es una presión mayor que otros menos volátiles. Eso explica por qué. A temperatura ambiente a verano, cuando destapamos un recipiente, digamos, con gasolina, notamos que hay una presión considerable en el interior de este recipiente. Mientras que si el líquido es, por ejemplo, agua, cuya presión saturada es más baja, apenas lo notamos cuando se destapa el recipiente. Si un soluto no es volátil, la presión de vapor de su disolución es menor que la del disolvente puro. Así que por esto mismo, la relación entre la presión de vapor y la presión de vapor del disolvente depende de la concentración del soluto en la disolución. Esta relación, digamos que se puede ser explicada por la ley de Raoult, que establece que la presión parcial de un disolvente sobre una disolución está por la presión del vapor disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución, y el cálculo de la presión se realiza mediante la fórmula que se muestra en este momento. Por otro lado, tenemos la influencia de la temperatura. La presión de vapor en los líquidos crece rápidamente al aumentar la temperatura. Entonces, cuando la presión de vapor es igual a una atmósfera, el líquido se encuentra en su punto de ebullición, ya que el vapor, como al tocar la presión exterior, se puede formar toda la masa del líquido y no solo en su superficie. La relación entre la temperatura y la presión de vapor saturado de las sustancias no es una línea recta. Es decir, si se duplica la temperatura, no necesariamente se duplicará la presión, pero sí se cumplirá siempre, que para cada valor de temperatura habrá un valor fijo de presión de vapor saturado para cada líquido. Digamos que basado en lo anterior, la explicación de este fenómeno se basa en el aumento de energía de las moléculas al calentarse. Cuando este líquido se calienta, digamos que estamos suministrando la energía. Esta energía traduce un aumento de velocidad que tienen las moléculas que lo componen, lo que significa que los choques entre ellas serán más frecuentes y violentos. Es fácil darse cuenta entonces que la cantidad de moléculas que alcanzarán suficientemente la velocidad para pasar el estado gaseoso será mucho mayor y por tanto mayor también la presión crece. Se hicieron dos experimentos. En el primer experimento se colocaba agua fría y se tapaba con un globo para que el vapor no se saliera.
Después de esto se agregó en un tazón en el que pusimos previamente el vaso con agua fría, agua caliente. Observamos cómo la presión del vapor aumentó o disminuyó. En el segundo experimento se hizo el mismo procedimiento, pero agregamos un soluto, azúcar, y observamos cómo la presión del vapor cambió con respecto al experimento que solo tenía agua fría. Los materiales que necesitamos para este experimento son 2 vasos de vidrio, uno con agua fría y otro con agua caliente, azúcar, una taza donde poner un vaso, 2 globos, un marcador permanente, cartulina para marcar y un pitillo. Acá se puede observar cómo el vaso lleno de agua fría está cubierto con el globo para que cuando le echemos el agua caliente el vapor no se salga. Acá pegamos el pitillo al globo para poder medir. Como podemos observar, marcamos dónde está el pitillo antes de echarle el agua caliente. Acá estamos echando el agua casi hirviendo y podemos ver cómo el agua fría se está empezando a evaporar y haciendo un cambio de procesos. Le agregamos más agua caliente para que el resultado fuera más eficaz. Podemos ver que el pitillo tiene más altura. Esto se debe a que el vapor hizo que el globo se expandiera y que el pitillo subiera. Seguimos con el otro experimento. Consiste en mezclar 2 cucharadas de azúcar en agua fría. Medimos a qué altura está el pitillo antes de echar el agua caliente. Agregamos el agua caliente y se puede ver cómo el agua fría está haciendo cambio de procesos. Acá podemos ver que el pitillo bajó, por lo que podemos concluir que según la sustancia que le eches al solvente, la presión del vapor puede variar. ¿Qué es la presión de vapor de un líquido y de qué depende? Cuando un líquido está en equilibrio con su vapor a una temperatura dada, el vapor ejerce una presión que solo depende de la temperatura y que se denomina presión de vapor. ¿Cuáles son los factores que afectan la presión de vapor? La presión de vapor de una sustancia depende solamente de la temperatura y no del volumen. Esto es, un recipiente que contiene líquido y vapor en equilibrio a temperatura fija. La presión es independiente de las cantidades relativas de líquido y de vapor presentes.